toda tu audiencia. Y bueno, hablar unos minuticos sobre salud. En este caso de hoy sí vamos a hablar sobre, muy enfocado a la urología hacia el hombre, y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los mitos del tacto. Ese tan temido examen que los hombres le corren y que nos guste o no, lamentablemente forma parte de la evaluación y es necesario para siempre entre los panas uno dice, bueno, pero tanto que ha avanzado la tecnología, ¿por qué tiene que seguir siendo el dedo el asunto, no? Total. Sí. Fíjate que por ahí tantos memes que hablan al respecto. Y sí quiero que sepan, hay varias cosas que quiero hablar cuando hablamos sobre el tacto. Primero y principal, y por eso que me pareció interesante que lo pusieran mito, pues son esas cosas que la gente cree y tienen una confusión. Primero y principal, que el tacto es un procedimiento que no es doloroso. El que diga que un tacto duele, sencillamente, bueno, no sé qué médico se buscó que haya sido brusco. Un tacto puede ser desagradable, puede ser incómodo. Segundo, que es un procedimiento que dura aproximadamente unos 4 o 5 segundos, no más de eso. ¿Ok? Es bien importante también entender que el tacto, a pesar de que es un elemento importante en la evaluación, Adrián, no es indispensable, y la tendencia mundial es tratar de evitar el tacto, porque el tacto es un elemento que hace que el hombre se niegue a ir a la consulta preventiva, y lamentablemente lo que hacemos es retrasar el diagnóstico del cáncer. De hecho, cuando uno compara, y por eso que me gustó el término de mito, cuando tú comparas estadísticamente qué examen nos permite hacer mayor diagnóstico de cáncer entre el antígeno y el tacto, el antígeno es un examen bastante más preciso desde el punto de vista de diagnóstico. Es decir, es más fácil hacer un diagnóstico temprano con el antígeno que con el tacto, porque por lo general, cuando el tacto está alterado, ya estamos hablando de una enfermedad que tiene un tamaño lo suficientemente amplio como para que tú la puedas percibir. Es decir, él hace una modificación de la anatomía de la próstata en cuanto a tamaño, a dureza y a presencia de nódulos que son como pepitas, por llamarlo de una forma coloquial. Y normalmente cuando nosotros tenemos un tacto alterado, ya el antígeno debe tener tiempo alterado. Entonces, dentro de los mitos es importante aclarar que yo considero el tacto importante, yo sigo haciéndole tacto a mis pacientes, pero también entiendo que aquellos pacientes con antígenos que estén en rangos muy bajos, es decir, que estén por debajo de uno pudiera ser más conservador y no hacerle todos los años. Es decir, yo tengo pacientes que me llegan a la consulta por primera vez, un hombre de 50, 55 años, con un antígeno que está muy bajo, y yo particularmente en la primera consulta me gusta hacer un tacto porque es tener como una correlación de cómo está esa próstata. Al siguiente año, los siguientes 2 años, el paciente va y su antígeno se mantuvo exactamente igual, no hay cambio en la sintomatología, el interrogatorio. Que recuerden algo, el hecho de que yo le diga que el tacto no es fundamental no quiere decir que la evaluación urológica no sea importante, porque una cosa es que un paciente interprete el resultado de un laboratorio solamente viendo los valores referenciales que están a un lado, y si están dentro de los rangos, ellos sienten que está normal, a que vayan a un urólogo, porque la consulta urológica no solamente es un tacto o un antígeno, es un interrogatorio de ver cuáles son los síntomas, un examen físico, una ecografía, que son elementos que cuando tú los sumas te dan una información bastante más precisa. Y con relación al antígeno que te comentaba ahorita sobre los valores referenciales, la gente no sabe que cuando nosotros interpretamos el valor del antígeno no nos limitamos exclusivamente a ver el valor total, sino hay algo que se llama densidad, que se llama el incremento diferencial de un año para otro. Es decir, te doy un ejemplo, un antígeno en 2.5, por debajo de 2.5 se considera normal. Yo tengo un paciente con un antígeno que este año lo tenía en 0.6, el año que viene lo tiene en 1.8, el paciente tuvo un incremento de más de 0.6 de un año para otro. Tú sabes que eso no es normal. Tú interrogas al paciente. Si el interrogatorio no tiene nada particular, tú puedes ser conservador con la medida. Pero una elevación importante del antígeno de un año para otro, incluso manteniéndose todavía dentro de rangos normales, se considera una alteración del antígeno. Entonces, te lo recomiendo. Si es la enfermedad más frecuente, si sabemos que 8 amigos en una parrilla, que son grupos que cualquiera podemos tener 8 amigos y hacer una parrilla, uno va a tener cáncer de próstata, que una enfermedad además que es una enfermedad silente, es decir, que no da síntomas en las primeras etapas, que es cuando es curable, sin efectos colaterales, sin disfunción, sin incontinencia, obviar el chequeo temprano no se justifica. Entonces, no le tengan miedo al tacto, no siempre hay que hacer el tacto, pero sí es importante acudir a la consulta para, con el resto de la evaluación, decidir quiénes ameritan y quiénes no.
Bueno, interesante. Además, sí, perderle el miedo no es nada doloroso, es incómodo, pero es algo que dura 3-4 segundos y es importante. Y como me pareció también importante lo que dijiste, que es la sumatoria de todos los elementos que se analizan allí para tener un diagnóstico certero. Claro, claro. Sí, claro, yo se lo decía a los pacientes. Nosotros los médicos somos igual que un investigador de esto que uno ve en las películas de CSI o de un juez a la hora que va a emitir un veredicto. Tú nunca puedes tomar un veredicto incluso con tus hijos si lo vas a regañar o lo vas a castigar. Tú tratas de reunir la mayor cantidad de pruebas para ser lo más objetivo posible y evitar tomar acciones que sean innecesarias. En medicina es exactamente lo mismo. Es un buen interrogatorio, es un buen examen físico, son laboratorios, es el estudio de imagen y todo se complementa. No le tengan miedo al tacto, no siempre hay que hacerlo, no duele, solo dura 5 segundos, además es una vez al año, como es un amigo mío, no hace daño. Entonces hay que quererse y cuidarse. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias. El doctor Moanac en plena consulta nos atiende siempre. Me imagino que allá estará uno de tus pacientes allí pacientemente esperando que termine la conversación conmigo para... Aquí tenemos un paciente ahorita, pero bueno, ellos de verdad siempre son súper amables. Bueno, les saludamos desde aquí. Vamos a dejar, doctor, tus redes, puntos de contacto para, ampliar y más temas. Chévere, mira, mis redes sociales es la manera más fácil para ubicarme, además que siempre tengo información por ahí y aclaro las dudas que puedan hacerse vía estos medios, que es @dr.moanac. Muy bien. DR laboratorio de doctor y Moanac MOANACK. Y bueno, Santa Paula, que es una de las clínicas donde tengo consultorio. Bien, doctor, muchas gracias, como siempre. Un placer para mí y todas las felicidades para ti y tu audiencia. Feliz día, Adrián. Igualmente, feliz día, doctor Jorge Moanac, nuestro urólogo de todos los miércoles aquí en La Media Mañana.